Muy bien, voy a hacer una segunda parte a sobrecarga de operadores porque más adelante en las siguientes clases vamos a necesitar también redefinir, hacer sobrecarga sobre el operador multiplicación, el operador aritmético asterisco, que lo que hace es una multiplicación. Entonces para ello voy a necesitar redefinir tanto mul como rmul, que ambos son métodos especiales, y ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia y por qué los vamos a necesitar. Pero antes necesito explicarles, me faltó al final del video anterior decirles que cuando yo hice la redefinición de mi suma, pues sí vimos que me devolvía la suma de su parte x de 2 puntos más la suma de la parte y de 2 puntos, pero esto me devolvía finalmente enteros. Cuando hablamos de números enteros en coordenadas, estos son escalares. Entonces yo necesito que no sean escalares, que el resultado de 2 puntos no me devuelva un escalar, sino otro punto. Para ello es muy sencillo, lo único que me faltó aquí fue un punto. Y de este modo, cuando yo haga la suma, aquí voy a hacer otro punto, un punto 3, que finalmente es la suma de 2 puntos, P1 más P2. ¿Qué estoy haciendo? No estoy invocando directamente a la clase punto, pero al yo sumar 2 puntos, o sea, 2 objetos pertenecientes a la clase punto, yo invoco a su método especial add, pero de la clase punto. Y finalmente, entonces es por ello que la suma de 2 puntos me regresa nuevamente un punto. Yo así lo declaré. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo intento imprimir P3, vamos a ver que me pasa algo muy curioso. No es un error, pero me manda aquí y me dice la dirección de memoria en donde se encuentra mi objeto. Eso desde luego pues a mí ni como programador ni como usuario me sirven. Entonces, para yo visualizar que efectivamente se hizo correcto, yo entro a mi objeto 3 en su parte X y a la parte Y de mi objeto punto 3. Si yo hago esto, vemos que efectivamente ahora sí me devuelve la suma de 2 puntos, que fue 8, 5 más 3 en su parte X y 7 más 4 en la parte Y, 8, 11. Entonces ya comprobamos entonces que la suma de 2 puntos me devuelve un nuevo punto, y que ese nuevo punto es la combinación de los 2 puntos sumando sus partes X con sus partes Y, es decir, sus elementos en la parte del eje X en el eje horizontal y sus elementos en la parte del eje Y, que es el eje vertical. Muy bien, teniendo en cuenta eso, ahora vamos a pasar al de la multiplicación y les voy a explicar por qué necesitamos a mul y a rmul, cuál es la diferencia entre ellos. La diferencia realmente es muy sencilla. A mul la vamos a necesitar cuando se multipliquen 2 puntos, es decir, cuando yo haga P4, que va a ser un punto. Bueno, de hecho este no va a ser un punto, pero igual vamos a poner entonces escalar 4, E4, que va a ser la multiplicación de 2 puntos. Cuando yo multiplique 2 puntos, P1 por P2, se va a llamar a mul, porque estoy multiplicando 2 puntos. Entonces aquí necesito un sencillo return que no me va a devolver un punto, porque la multiplicación de 2 puntos me devuelve la suma de sus elementos, es decir, me devuelve un escalar. Y vamos a ver entonces cómo lo voy a definir. Necesito que sea self x. De hecho voy a copiar lo que tenemos aquí arriba, es prácticamente lo mismo, nada más que en vez de suma es multiplicación. Es la multiplicación de sus partes de x de los 2 puntos más la multiplicación de sus 2 partes en y. Es decir, yo cuando haga la impresión de E4 me va a dar un escalar y me va a dar 3 por 5, 15, 4 por 7, 28, y luego se van a sumar esos 15 y 28 dándome 43. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente. Entonces ya comprobamos que la multiplicación de 2 puntos me devuelve un escalar y eso invoca a mul. Y entonces, ¿quién invoca a rmul? Pues muy sencillo. Yo voy a hacer ahora sí un punto 4, que va a ser la multiplicación de un escalar por un punto. Recordemos, un escalar entonces es un número. Ese número ahorita va a ser 5 y yo lo voy a multiplicar por un punto cualquiera. Lo voy a multiplicar en este caso por el punto 1. Muy bien. Entonces cuando yo haga esto, escalar por punto, se va a invocar a rmul. Y rmul entonces va a ser algo un tanto parecido a mul, pero en esta ocasión sí me va a devolver un punto. Pero esa no es la única diferencia, sino que ahora necesito que el primer atributo sea otro, es decir, sea el escalar. Otro lo multiplico
por la parte de X del objeto que lo mando a invocar. El objeto que lo mando a invocar es P1. Entonces por eso es la parte X del objeto que lo invoca, lo multiplico por otro. Otro es el escalar. Y por coma separo, porque ahora sí me va a devolver un punto, tiene que estar separado la parte X de la parte Y. Y aquí finalmente va a ser lo mismo. Otro, que es el escalar, por la parte Y del objeto que manda a llamar a RMUL, que es P1 en este ejemplo. Muy bien, para darnos cuenta que sí funcionó, pues voy a meterlo en un print. Pero ya saben que si yo imprimo directamente print P4, que finalmente sí es un punto, me va a mandar nuevamente la dirección de memoria en la que habita, por así decirlo, en la que se encuentra ubicado. Pero para comprobar que sí me dio lo que yo esperaba, pues imprimo su parte X y su parte Y. Entonces vamos a ver qué me tiene que dar. Multipliqué a 5 por punto 1, me tiene que dar un nuevo punto que sus coordenadas sean 5 por 3, 15, 5 por 4, 20. Entonces vamos a ver, efectivamente tenemos 15 y 20. Muy bien, hasta aquí el video del día de hoy. Era importante redefinir esto. Les vuelvo a recordar que toda esta serie de videos que vamos a estar viendo a continuación, pues van a ser todo acerca de la clase punto. Entonces en la siguiente clase vamos a ver un tema en donde tenemos que hacer uso de estos 3 métodos especiales, y es por ello que necesitaba definirlo. Entonces ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Cualquier duda en los comentarios y bye.